Tenemos con nosotros al abogado José María Lancho, que es un abogado especialista en el patrimonio cultural subacuático, que es un amigo y que además es una de esas personas, como ya se ha dicho aquí en algún momento, que desde la sociedad civil y desde un principio apostaron por su mar, dedicaron tiempo, dedicaron medios que no tendrían por qué haber hecho a conseguir ayudar en el proceso de concienciar del problema que teníamos con Odyssey y con Nuestra Señora de las Mercedes, aportó documentación que fue muy relevante, que fue decisiva en el juicio, sobre todo lo que dependía del proceso de indemnización que habían tenido las víctimas y que quitó de en medio a todos los descendientes que querían sumarse al proceso, y que ha hecho muchas más cosas y, entre otras cosas, Pensar y Publicar también es uno de los que participa en el blog Espejo de Navegantes, y va a tratar de explicarnos pues su visión de la protección actual de nuestro patrimonio, que, como decía muy bien Pilar Luna, es de la humanidad. Bienvenido. Muchas gracias, Jesús, por tan inmerecida y extensa exposición de lo que va a ser un breve diálogo, porque me has dicho que tenemos un poquito menos de tiempo esta tarde. Un momento. Ahora, sí. A la derecha. Sí. Es que normalmente no uso, no voy a decir la marca del programa este. Muchas gracias. Es un honor y una emoción estar hoy aquí, y además después de tan interesantísimo e intenso aventura que es la recuperación de la memoria del Juncal, y ese ofrecimiento que hace México de que sea una posibilidad de trabajar conjuntamente. Estaba hablando antes con una de las responsables, con Flor, y efectivamente México no desea entrar en una cuestión de que cuestione la inmunidad soberana del buque, pero sí está explorando algo que nos correspondería hacer a nosotros, y sin embargo vemos, yo al menos lo siento incluso con satisfacción, que México ocupa un liderazgo. No en vano es el mayor país donde más castellano se habla, y está asumiendo un liderazgo que parece natural en el ámbito de lo hispánico. El olvido y el océano han sido los grandes guardianes de la memoria del hombre. Los miles de pecios existentes han acabado siendo los más increíbles y perfectos reservorios de información, cada uno único, sobre el pasado de la humanidad. Sin embargo, la posibilidad legal de combinar industrialmente recursos financieros y tecnológicos que existen en muchos países, y el sesgo exponencial y creciente de la combinación de estos avances espectaculares registrados en el campo de la exploración de los mares, han puesto a nuestro alcance todas esas trágicas huellas en el profundo lecho de los océanos. Esa posibilidad de acceso se está traduciendo básicamente en expolio y saqueo en un ratio que probablemente sea 20-1 frente a la ciencia, y esto siendo muy generoso para la ciencia. Esta vez quería hablar desde los datos, y un elemento importante de esta charla con ustedes va a ir sobre esa cuestión, sobre los datos. Este saqueo sistemático no responde tanto a la esporádica intervención de individuos, cuyo efecto tampoco no debe no considerarse, como por una poderosa industria emergente que, como veremos, cuenta como aliado fundamental la disonancia entre el derecho marítimo internacional y la política y legislación descoordinada de los Estados con patrimonio histórico que preservar. Por cada metro de profundidad marina que la tecnología ha ido proporcionando a la humanidad, se han hecho vulnerables miles de kilómetros de fondos marinos de espacio inédito al expolio arqueológico. Pero ¿qué es lo que hay que proteger? ¿Cuál es la dimensión
cuantitativa y cualitativa de ese patrimonio. Uno de los problemas fundamentales a la hora de defender algo es dimensionarlo. Sin eso no es posible construir un modelo de respuesta. En 1962, Frédéric Dumas calculó que eran conocidos más peces en el Mediterráneo de los que podían excavar los arqueólogos en 20 años. Lo que no hicieron los arqueólogos, desde luego, lo hicieron los cazatesoros y aún mucho más. El esfuerzo científico no ha cumplido esas expectativas y, desde luego, la tecnología ha revelado miles de nuevos yacimientos. Esa ha sido la legitimidad pública de los saqueadores y de las primeras empresas creadas alrededor de ese espacio de impunidad. Se ha intentado comprender poco econométricamente el sector cazatesoros. Hay algunos estudios, Landes y Posner, Olin, Hallwood, Micheli, Malkiel, el clásico Throckmorton, que conoce también Jesús, porque Jesús García Calero es uno de los pocos que en castellano ha escrito algo sobre ese problema. Muchos suponen que el fondo del mar es una interminable necrópolis, donde hay miles y miles de pecios y donde estamos hablando de recursos prácticamente inacabables. En ese sentido, yo provengo del mundo jurídico, pero de la tecnología. Además, soy presidente de una asociación que se llama Hispalinus, donde una serie de ingenieros y desarrolladores de software libre, pues llevan años aportando soluciones y defendiendo una forma de entender la tecnología. Y ahí tengo acceso a ingenieros. Entonces surgió un debate en torno a esto, al alcance de la limitación, al examen de los límites de lo que puede haber en recursos arqueológicos sumergidos. Y al final, pues uno de los ingenieros, además un importante ingeniero español, Alfonso Fernández Durán, a una propuesta mía de si se podía aplicar los modelos econométricos con el que se han estado midiendo los puntos de inflexión de extracción máxima en otros recursos finitos, el petróleo, el oro. Es decir, ponernos un poco en la visión de lo que son los cazatesoros cuando ven desde sus fríos ojos de industria el fenómeno del patrimonio sumergido bajo las aguas. Pues empezamos a examinar los modelos matemáticos que teníamos a mano y pues nos propuso unos trabajos que habían funcionado también para los cálculos. Son trabajos que además han trabajado sobre recursos no solamente finitos como pueda ser el oro, pero que también se han aplicado a recursos más dinámicos como pudieran ser pues pesquerías, etcétera. Los modelos que se han utilizado son los de Lotka y Volterra y la propuesta matemática básica es la de Marion King Haber, que, como saben ustedes, o pueden saber algunos de ustedes, fue quien predijo con exactitud el fin o la llegada de la explotación máxima de petróleo en Estados Unidos. Haber propuso ya en la década de los 50 que la producción seguiría una forma de campana y una curva simétrica. La verdad es que el proyecto era muy interesante y se nos ha querido sumar la Universidad de Constance y creo que, porque la idea es hacer un proyecto abierto, participarán muchos más, ¿no? Ahí estamos utilizando distintos softwares al respecto y el modelo Lotka y Volterra que presentamos aquí, yo solamente les voy a presentar el modelo cualitativo. Estamos todavía en un proceso de desarrollo y todavía le queda esto mucho trabajo por delante. Entonces, maneja dos variables principales de stock involucrados, los recursos y el capital y tecnología, que nosotros hemos querido destacar especialmente en esto. Los recursos es la cantidad de recurso arqueológico disponible, es decir, no entramos en la valoración del pecio, sino en el número de ellos que, a los efectos de determinar el número, pues hemos sido generosos en cuanto a la significación arqueológica del pecio en sí.
y la otra variable es el monto total de los recursos económico-financieros que se utilizan en la explotación y asimismo la disponibilidad tecnológica. Estos recursos interactúan dinámicamente entre sí de la misma manera que como depredadores y presas. Y es así como lo concibieron Locke y Volterra su modelo. Suponemos que el recurso, la presa, se puede extraer en proporción al capital disponible. Esta es otra de las bases del modelo. Y al mismo tiempo en proporción a la cantidad de recursos disponibles. Por tanto, la producción se encuentra en una relación de retroalimentación con las dos variables de stock, recursos y capital. El otro supuesto fundamental del modelo es que el capital se genera en una cantidad proporcional a la cantidad de recursos extraídos, es decir, cuanto más éxito, más se reinvierte. En otras palabras, la acción de recursos es en parte transformada en capital social, y aquí hemos matizado por cuanto hay industrias intensivas actuando en el fondo marino que pueden realizar una parte de la operación de la intervención extractiva sobre un yacimiento arqueológico. Ahora lo explicaré un poquito más. El modelo lo que viene es un poco a ilustrar la forma de campana. El decrecimiento, además de forma inminente, de la producción o de la disponibilidad de recursos arqueológicos. Hemos elaborado un modelo en cuanto a acceso a recursos financieros y tecnológicos, que ahora explicaré un poquito, y hemos llegado a una determinación de yacimientos en explotación en una serie de años que nosotros, aunque pueda haber una diferencia entre 5 o 10 años más, 10 años perfectamente podría suponer el límite de acceso a yacimientos arqueológicos significativos. A algunos les parecerá excesivo esto. Para nosotros, aunque el margen de error, y este proyecto está en marcha, fueran 5 o 10 años más, lo que es evidente es que estamos al frente de un problema urgente que no va a dar más margen que una generación para preservar, para salvar lo que pueda ser preservado. Esto no es una predicción del futuro, es una proyección del presente. Habíamos oído la interesantísima presentación que hacía desde el Museo Naval, desde los archivos del Museo Naval, donde se hablaba que efectivamente habían determinado unos 1.500 yacimientos naufragios vinculados con la Armada. Nosotros, que hemos trabajado también creemos que con muchas de la base documental que también ha utilizado el archivo, por supuesto fuentes como Cesario Fernández Duro, la Armada Española, el libro de naufragios, también hemos utilizado documentación de Charles Ralph Boxer, de Luis Filgreo Falcao, de Quino da Fonseca. Hemos también utilizado las contabilidades inglesas, donde efectivamente hay una diferencial muy importante. Parece que es un día casi un 100% más por parte de los buques de esa nacionalidad, y hemos introducido un elemento corrector. Entonces, nosotros podemos estar hablando tranquilamente de unos, restando o eliminando los 500 o 600 pecios localizados en aguas españolas, pues a lo mejor estamos hablando de poco más de 2.000 en el resto de las aguas del mundo. Con esto que quería destacar, bueno, este es un proyecto que a lo mejor yo les estoy presentando un poco inadecuadamente, que estaría mucho mejor aquí el ingeniero que el abogado, pero sí que lo que queremos transmitir es que existe una urgencia, que hay una realidad inmediata muy activa, que hay nuevos agentes implicados. Si se fijan, aquí son áreas de explotación petrolífera en aguas
profundas y no profundas. Y efectivamente mucha de esa actividad corresponde a zonas de yacimientos donde hay muchos yacimientos y algunos muy vinculados con nuestra cultura. Entonces, por ejemplo, el Golfo de México está o ha sido muy trabajado y bueno, hay empresas extractoras que se jactan de que efectivamente han localizado unos 5.000 pecios en el Golfo de México y sabemos que estas empresas no siempre son neutrales respecto de esto, como tampoco lo son respecto de otros bienes generales como puedan ser los medioambientales. Entonces, hasta el momento no se les exigen cartas arqueológicas a estas empresas cuando actúan en fondos marinos. Creo que ahí sí tendríamos la posibilidad de presionar y que esas cosas se corrijan, pero existe un riesgo, primero, de que estén actuando en relación a eso, tienen el capital y la tecnología y tienen ubicados los pecios, y por otro lado existe el riesgo de una hibridación de la industria cazatesoros, que por supuesto conoce todo este fenómeno y puede estar interesado en colaborar u ofrecer su colaboración a las empresas que trabajan en grandes profundidades. No solamente la industria petrolífera la que está ahí, o el gas, sino también, tendidos de cable, todo el mundo relacionado, todo ese universo con las nuevas tecnologías de la información y de la telecomunicación, pues tiene una base tecnológica que pasa por nuestros fondos marinos también. En esa situación que entendemos de urgencia, o sea, no podemos ser, yo desde luego, optimistas en el sentido de vamos a estar tranquilos que ya hemos cerrado un problema y podemos dedicarnos a otra cosa. Yo quería destacar varias cosas con las que se enfrenta el patrimonio, o de problemas importantes y soluciones que tenemos al alcance el patrimonio histórico de origen hispánico. Primero, creo que hay un problema relacionado con la ausencia de una política exterior y cultural adecuada y coordinada. Yo no quiero que se entienda esta expresión como un ataque desaforado y ciego contra la labor que a veces es idónea y a veces es muy correcta de funcionarios españoles que sienten absolutamente la responsabilidad que tienen, que yo creo que son conscientes también de que este legado, insisto, lo vamos a ver agotado en una generación, con toda seguridad. Pero sin embargo no tenemos todavía una política exterior definida, sistemática, coherente y proactiva en relación a los buques históricos. Podemos examinar que ni siquiera en los capítulos o en los artículos, en los breves espacios que han existido en la Convención del Derecho del Mar o en todos los instrumentos en torno al libro azul de la política marítima integrada de la Unión Europea o la estrategia atlántica en la que España ha sido también líder, no nos hemos preocupado de incluir un capítulo vinculado con la defensa y con la revaluación del elemento histórico en los fondos marinos. No estuvimos defendiendo eso en la Convención del Derecho del Mar y prácticamente ocurrió igual también con el convenio UNESCO, la Convención UNESCO de 2001. Realmente llegamos tarde, sí, por supuesto, no le voy a quitar el mérito a nadie, pero es verdad que no sale como una iniciativa española, que no estamos acostumbrados a ello y que van pasando los trenes y no acabamos de ponernos a la cabeza en un problema en el que efectivamente sí somos protagonistas. En ese sentido, pues no nos tiene que extrañar que efectivamente los resultados no siempre hayan sido por parte de esos instrumentos tan satisfactorios como nos hubiera gustado. Yo creo que realmente nos siguen faltando, nos hemos tenido que inventar y hemos llegado a muchos espacios inéditos en
el ámbito jurídico con los problemas que nos hemos ido encontrando, también con la Mercedes. Una de las propuestas que hemos lanzado, y también ha tenido la amabilidad el ABC de posibilitar que desde allí también se hiciera pública, porque también se le hemos presentado al Ministerio de Asuntos Exteriores, era intentar que se incluyera un capítulo dentro de la política marítima integrada dedicado al patrimonio histórico sumergido. ¿Eso tiene sentido? Pues yo entiendo que sí que lo tiene. Primero, supondría un respaldo jurídico y político fundamental a esta inquietud. Segundo, supondría cerrarle los mercados o ponérselo más difícil a una de las industrias que, por cierto, tiene en Europa también un peso específico y una presencia real e importantísima, la cazatesoros. En tercer lugar, supondría dotar de recursos a una industria que está pendiente, especialmente en nuestro país, en torno al I+D+I. Hemos visto a nuestro amigo de Suecia explicar cómo efectivamente es posible la coexistencia en un ámbito de las empresas culturales, trabajando en la cultura y trabajando con las administraciones. Eso es posible. Todavía no sabemos si efectivamente se ha hecho algo a este respecto. Creemos, de todas maneras, que es perfectamente posible. Cabe dentro del Tratado de la Unión, cabe dentro del diseño de la política marítima integrada y, desde luego, responde a los intereses objetivos de nuestro país y de los intereses de Europa, donde además hay una parte significativa también de los yacimientos arqueológicos vinculados con el patrimonio español. Otro fenómeno que nos ha sido inédito, bueno, pues ¿qué ocurre con los pecios que están en aguas internacionales? Pues esa también ha sido una novedad que se ha enfocado también en el caso de la Mercedes frente a Odyssey, y se ha enfocado de dos maneras, desde que yo creo que perfectamente corresponden unas a las otras, tanto en Tampa como en el juzgado de instrucción de la línea de la Concepción. España ha sostenido que la Mercedes es un buque de guerra y sigue siendo el lugar de descanso de más de 250 marineros de la Real Armada Española. ¿Eso qué significa? Para España, los yacimientos, para el Reino de España, los yacimientos correspondientes a sus buques de Estado, pues siguen siendo buques de Estado, no son, aunque se encuentren sumergidos. Y apelado a la inmunidad relativa a esos buques. En mi opinión, el estatus de inmunidad soberana conferido a los buques de guerra históricos hundidos genera una importante novedad e introduce un nuevo enfoque que debería tener efectos dentro de lo que es nuestro ordenamiento interno, para hacerlo más congruente y que en absoluto trastorna la distribución constitucional de las competencias de patrimonio cultural situada en los artículos 149.1, 28 y 149.2 de la Constitución española, que recoge las competencias del Estado, y en los artículos 148.1, 15a y 16a de la Constitución española, que recoge las competencias de las comunidades autónomas. Si hasta ahora el balance arqueológico y científico, así como de inversión pública para investigar este tipo de patrimonio sumergido, ha sido pues extraordinariamente bajo, y tenemos que aceptarlo así, no podemos dejar de destacar el papel que en esa falta de resultados ha tenido la distribución competencial existente. Yo creo que es algo incluso que me ha reconocido personalmente pues una importante responsable de patrimonio en Andalucía, firmado por ella misma. El resultado lógico de una persecución obsesiva de atribuciones, y eso creo que ha sido un problema y que creo que los vivimos cada uno en nuestros distintos ámbitos profesionales, esa persecución de atribuciones en lugar de una persecución de resultados científicos, pues no es otro que una ausencia de consecuencia y de realizaciones arqueológicas concretas, demostrándose que la intervención, o más bien su ausencia, de las administraciones descentralizadas se ha demostrado claramente insuficiente en este ámbito. Debemos buscar otro modelo. No se trata de modificar la Constitución, sino de lograr que las funciones se realicen.
A mi entender, la introducción de la naturaleza de buque de guerra histórico atribuible a un yacimiento arqueológico, desde luego, no supone una excepción tampoco a su consideración como patrimonio histórico español, sino una protección especial en virtud a su titularidad estatal subsistente y que efectivamente permite revisar esa distribución competencial que no está siendo idónea. Esta atribución también es perfectamente coherente con la Convención del Derecho del Mar, que en los artículos 17 y siguientes prevé que la jurisdicción aplicable para los buques de Estado y para conocer los ilícitos cometidos a bordo será la del pabellón del buque. Y eso nos lleva, vamos, por supuesto también con la Convención ICOMOS, y eso nos lleva a preguntarnos si efectivamente, si eso es territorio nacional, existe jurisdicción española sobre esos yacimientos. El artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Española otorga a los tribunales el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidas en territorio español y a bordo de buques y aeronaves españolas. Esta tesis ha servido y de momento mantiene vivo el asunto en la línea de la Concepción, el asunto penal frente a los responsables de Odyssey por el expolio de la fragata Mercedes. Sostener que existe jurisdicción española, y eso ha sido respaldado, la tesis de esta parte, la tesis de Nerea, que he tenido el honor de sostener y de sustentar, pues ha sido respaldada por la Fiscalía. Entendemos que existe jurisdicción en los delitos que se ocasionen sobre los yacimientos arqueológicos españoles en aguas internacionales. Esto tampoco es una extravagancia internacional. Estados Unidos lo ha desarrollado en varios asuntos y lo ha desarrollado con éxito. Creo que si somos capaces de no estropearlo más, y pese a la falta de voluntad política que existe para ultimar lo que es el asunto frente a Odyssey en la línea de la Concepción, que no les guste a muchos, pero es probablemente el asunto penal más importante de protección de patrimonio histórico sumergido que hay en Europa, pues conseguiremos que esta zona señalada con azul oscuro pues sea una zona un poco más segura para el patrimonio histórico hispano. ¿Qué ocurre en Estados Unidos? Pues también eso es una situación en la que para poder responder a esa pregunta no podemos obtener la respuesta directamente de las administraciones públicas de nuestro país. España no está interiorizando todavía una idea tan sana como es la transparencia y, bueno, pues para poder responder a lo que sucede en Estados Unidos con el patrimonio de origen español, pues hay que meterse en sus tribunales de justicia, hay que meterse en sus administraciones relacionadas con los parques y con el patrimonio de los distintos estados, y el resultado da miedo, porque efectivamente estamos convencidos con que hemos cerrado una puerta fundamental y decisiva a la experiencia cazatesoros o la industria cazatesoros sobre el patrimonio histórico español, pero todos los años hay nuevos asuntos que afectan a patrimonio de origen español, patrimonio hispánico, y no estamos sabiendo o se nos está ocultando cuál es la incidencia de los permisos administrativos, de los que, salvo lo que hemos podido publicar, no existe literatura al respecto, los permisos administrativos que otorgan los estados para acceder a los recursos arqueológicos, a los yacimientos arqueológicos de origen español. Esto es muy grave. Yo creo que Estados Unidos ha destacado por liderar la defensa del patrimonio en sus ámbitos científicos y académicos. Eso es un elemento ideológico que compartimos nosotros también. Ellos también piensan que eso es parte de un pasado necesariamente común, y lo que no tiene sentido es que evitemos un debate que necesariamente íbamos a ganar.
y creo que sería un resultado fundamental, porque efectivamente los permisos se siguen otorgando, la industria cazatesoros sigue ahí radicada, los mercados norteamericanos están abiertos al patrimonio de origen español, y luego lo que es terrible y lo que es, yo creo, más ridículo, que es que para mantener activada ideológicamente esas vías de acceso legal a yacimientos arqueológicos de origen hispánico, necesitan un elemento que distorsiona la percepción de ese patrimonio. Es decir, hablo de la leyenda negra. O sea, la leyenda negra sigue retroalimentándose de nuestra pasividad. ¿Por qué? Pues porque los cazatesoros niegan la existencia de valor arqueológico a esos restos, atribuyéndolos que son el resultado del robo, del saqueo o del asesinato. Una cosa ridícula e inaceptable, desde luego, en nuestro siglo, y desde luego para cualquier persona con un mínimo de inquietud por la arqueología, por la historia y por la defensa de la cultura de todos. Pero bueno, es un debate que sigue pendiente. Creo que debemos buscar una fórmula que sea distinta de la de combatir caso a caso, litigio a litigio, porque no tenemos recursos económicos y porque no se está produciendo. Entonces, a lo mejor hay otros países que se han demostrado ideas más claras que efectivamente evitan que esto se tenga que discutir de litigio en litigio, sino que en un convenio entre los dos estados se podría a lo mejor derivar directamente a la vía penal pues el acceso inconsentido a estos yacimientos. Hay otras opciones, pero desde luego habría que explorarlas y por supuesto desde la transparencia. No estamos haciendo de esto nada. Yo no sé si en España se conoce, si nuestras autoridades conocen qué permisos se están dando por los distintos estados norteamericanos, y si eso o si ese silencio realmente es legal. Me refiero por parte de nuestras administraciones. También debiéramos, desde la humildad, aprender todos, porque la sociedad civil, aunque amoneste, yo creo que está siendo razonable y espera una respuesta adecuada de gente que tiene ahora mismo una responsabilidad al efecto. Iberoamérica, pues sin duda es el área donde más restos arqueológicos fuera de nuestras costas pues existen, ¿no? Y se dan varias especialidades aquí. La primera, la fractura legal y de perspectivas que existen entre los distintos estados, son muchos, y igualmente el miedo que muchas veces hemos tenido de afrontar un tema que nos une y que nos separa. Y desgraciadamente el silencio yo creo que ha contribuido más a que el patrimonio histórico sumergido sea un elemento incómodo en vez de un pretexto para el encuentro. A mí me ha emocionado la perspectiva que está teniendo México con el Juncal. Creo que es una propuesta que puede fructificar en un convenio que nos han comentado que a lo mejor se acaban firmando los dos países. Lamentamos efectivamente que de nuevo la falta de transparencia de la administración española pues tenga que ser algo que se geste en unas cocinas ultrasecretas, cuando esto exige el más natural de los debates y la participación legítima de la sociedad civil. Y pues me gustaría que ese preámbulo de ese convenio pues fuera un paso común en una historia común que se ha roto y que no hemos sabido por mucho tiempo retomar de ninguna manera. México efectivamente está asumiendo una posición que no es la que encontramos en otros países, pero sí puede liderar o puede guiar a una solución que acepten o que puedan aceptar todas las partes. Es verdad que en el asunto Odisei, no sé si me estoy ya alargando mucho. Más o menos, si te queda mucho. Muy poquito ya. Bueno, hubo un debate dentro del asunto Odisei que un poco yo creo que a pesar de que el tribunal nos dio la razón, pues España no lo dejó sin tocar, y era el debate histórico identitario que encerraba la pretensión de Perú. Yo no defiendo la pretensión de Perú. Entiendo que
estaba muy al margen de lo que se estaba discutiendo allí y, desde luego, compartía la sorpresa que para otros muchos españoles de Europa Perú pudiera entender que el expolio de la fragata Mercedes no afectaba tanto a la destrucción arqueológica como de un registro además que era común en la historia hispánica, sino a los derechos de los originarios habitantes de América. Para nosotros era algo extraordinariamente complejo de entender. Entiendo que si eso se ha estado debatiendo a nivel de calle y de una manera significada en esos países, pues debiéramos entender qué estaba sucediendo y entrar en ese debate. Creo que nos equivocamos al callar. Creo que la polémica podíamos fácilmente haberla derivado y haberla centrado en concebir los restos arqueológicos de la fragata Mercedes no como una cuestión de metales preciosos, que lo hemos dejado claro sistemáticamente, pero dejar o transmitir a la opinión pública y política peruana que efectivamente es una parte de una historia común, y lo que no podíamos era evitar argumentar a ese respecto y ofrecer un silencio oficial, y a lo mejor que se ha entendido como un silencio arrogante que ha ayudado a producir pues otra de esas postales que se remiten desde lugares muy lejos de la inteligencia. El yacimiento de la fragata Mercedes y sus restos arqueológicos marcan el momento para yo sé que esto es una cuestión muy, muy debatible, pero a lo mejor ofrece la oportunidad para hablar de una carta hispánica del patrimonio histórico sumergido. Para España estos no son elementos, es cultura, es información, no son objetos que se pueden vender, y creo que podemos intentar entendernos y retomar una historia que se rompió hace mucho y retomarlo con un pasado común que aceptemos todos, como herederos de una tradición constitucional que en 1812 proclamó para 4 continentes la inviolabilidad del derecho individual frente al poder no sujeto a leyes. Yo creo que podemos pedirnos también algo ambicioso ahora. Finalmente, bueno, no tengo, pero sí que quería recordar un elemento fundamental que sigue, creo e insisto, que está pendiente, y es un papel para la Armada. Hemos visto que los países que han sabido dar una respuesta con éxito a la defensa de su patrimonio, por ejemplo Estados Unidos, han basado buena parte de su efectividad y de su actividad en la Armada. No tiene sentido para mí, ni como abogado, ni como una persona que de alguna manera las circunstancias la han llevado a implicarse en este fenómeno, que la Armada española haya estado durante años apartada absolutamente de la defensa del patrimonio. Una postergación absurda para un entorno donde existe la tecnología y, de alguna manera, un elemento moral que lo único que podemos esperar es algo positivo en favor del patrimonio. La Armada no se va a dedicar a hacer arqueología, pero la Armada puede colaborar con sus técnicos, con el elemento moral, que además le permite hablar a otras armadas que a veces nos han defendido y que han sido decisivas en la defensa de nuestro patrimonio, como por ejemplo en Estados Unidos, y creo que lo que hagamos de espaldas a ella tiene las patitas cortas y no va a ser una solución de fondo. Disculpa, Jesús, si me he alargado mucho. Muchísimas gracias. Tranquilo. Muy bien, muchas gracias.